Hola compañeras y compañeros, yo soy Armando de Negri Filho, brasilero, coordinador del Comité Ejecutivo del Foro Social Mundial de Salud y Seguridad Social, y quiero en este corto video introducir algunas reflexiones que puedan ayudar a impulsar un debate sobre las protecciones sociales universales, integrales, igualitarias en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. En primer lugar, creo que siempre es oportuno recordar la manera como las protecciones sociales, o como se llama en muchos países la seguridad social, se instala en la vida de las sociedades a partir de una necesidad de hacer un contrapunto a los excesos de la explotación del capital, haciendo con que estas protecciones sociales se presenten en el marco del capitalismo como una especie de expresión de un movimiento pendular, o sea, cuando hay mucho exceso de libre mercado, de sobreexplotación de trabajo, de apropiación de la riqueza y un cierto ciclo histórico, hay una reacción social, política, que lleva a un desplazamiento en dirección entonces a mayores protecciones sociales. Esta tesis, ¿no?, de un péndulo dentro del marco del capitalismo ayuda a partir de la idea de Karl Polanyi, que fue un economista, sobre todo un historiador económico, a entender cómo se va sucediendo los conflictos y las luchas sociales, las luchas obreras, van conquistando espacio para protecciones que se van institucionalizando y perdurando de una forma o de otra. Pero justamente por ser una historia que está muy vinculada a la oposición entre capital y el trabajo, esta construcción de la protección del trabajo, o sea, de los trabajadores, resultó muy concretamente en marcos de protección al trabajo, el empleo, los salarios y las formas de financiar de forma presuntamente tripartita, a partir de trabajadores, patrones y el Estado, un sistema de seguridad social o de protecciones sociales que en diferentes experiencias históricas abarca sobre todo la protección al mismo trabajo, los sistemas de pensiones y protección de los que ya no pueden trabajar, la asistencia social para aquellos que están en extremos de fragilidad dentro de la infancia o ya en la vejez sin haber tenido capacidades contributivas en el marco del trabajo, y la misma salud. O sea, eso serían como las dimensiones clásicas que fueron abordadas por una definición histórica en el ámbito de la seguridad social o de las protecciones sociales. Estas conquistas, que además tuvieron mucho respaldo en el siglo XX con la constitución de los estados socialistas, ¿no?, del socialismo real, que terminaron presionando por su ejemplo histórico para que también se incorporaran en los países capitalistas mayores amplitudes, ¿no?, de protecciones sociales, pues los sistemas universales de salud, educación, de pensiones, de trabajo en los países socialistas terminaban siendo también referenciados como un ejemplo y por las clases obreras, y eso terminaba influenciando partidos que políticamente actuaban con la perspectiva del socialismo, llevando a una tensión fuerte, sobre todo durante la Guerra Fría, y influenciando directamente la formulación de la seguridad social en los países capitalistas. Por eso, en primer lugar, hay que saber que, aunque dentro del marco del capitalismo y aún dentro de ciertos límites liberales desde el punto de vista político y económico, las diversas formas de protección social o seguridad social fueron esencialmente conquistas reivindicativas de los movimientos de trabajadores de la sociedad que lograron encontrar una expresión institucional, ¿no?, en varios países del mundo, en casi todos los países del mundo. Para nosotros en América Latina, el origen de la seguridad social llamada bismarckiana, o sea, relacionada fundamentalmente al trabajo, nos llegó a través de la creación de los varios institutos de seguridad social.
y en eso se instaló una narrativa donde tener seguridad social estaba vinculada a tener trabajo formal y a tener una contribución social para formar los fondos, ¿no?, de pensión, los fondos de salud, para financiar los sistemas dedicados a los trabajadores formales y sus familias. Esta llegada a nosotros de este modelo esencialmente bismarckiano, en su referencia al periodo del primer ministro Otto von Bismarck, ¿no?, durante la constitución del Estado alemán, ya en fines del siglo XIX, nos marca profundamente, porque eso autoriza de alguna manera pensar que la seguridad social será alcanzada cuando tengamos pleno empleo y a través de institutos de seguridad social y por lo tanto de seguros asociados al trabajo y a una contribución social. Pero deberíamos mirar con mucho más atención la otra vertiente de la seguridad social, de las protecciones sociales, que emerge sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del ejemplo de Reino Unido, ¿no?, de Inglaterra y Reino Unido, y ya anteriormente por la experiencia que se había iniciado en los años 30 en Suecia, donde la lógica del financiamiento de la seguridad social deja de estar vinculada esencialmente al trabajo. Y en el caso inglés, ¿no?, a partir de la propuesta de parlamentario Beveridge, del Partido Laborista, ya en el año 43, se lanzaban las bases para pensar un sistema de protecciones sociales que cubriera toda la población a partir del recaudo general de impuestos por parte del Estado. O sea, ya no estableciendo un estatuto, una identidad de un trabajador que contribuye a partir del valor de su trabajo a un fondo de seguridad social junto con los aportes de patrones, que a la larga el aporte de patrón es derivado de la producción del mismo trabajador, y junto con el aporte complementario del Estado mediante los sistemas tributarios. O sea, el sistema beveridgiano, así llamado, plantea que no, que todos tienen derecho a la seguridad social o a las protecciones sociales y que eso debería ser financiado por la riqueza general producida en el país mediante un sistema tributario progresivo, o sea, quien más gana, quien más acumula riqueza debería pagar mucho más tributo, formando un fondo solidario que se redistribuiría mediante el conjunto de políticas y acciones de las protecciones sociales, ¿no?, incluido ahí no solo sistemas públicos de pensiones, de salud, de educación, no solo la protección al trabajo y la preservación del poder de compra de salarios, sino también a través de un conjunto de subsidios que hiciera, por ejemplo, que los que menos tienen recursos, riqueza, pudieran tener acceso a servicios como transporte, energía, agua, vivienda de forma subsidiada, a valores inferiores al valor de un mercado libre, ¿no? Y en eso entonces se construyó toda una lógica de sistema de protecciones sociales bastante complejo y que a partir de la experiencia inglesa influenció incluso modelos tradicionales bismarckianos que terminaron fortaleciéndose como sistemas mixtos, ¿no?, donde hay contribución social todavía de los trabajadores formales, pero el Estado participa activamente para incluir todos los que están desprotegidos por no tener empleo y todos los que están en diferentes regímenes de trabajo y que pueden aportar muy poco, generando al final un conjunto de beneficios que fuera lo más universal y homogéneo posible para todos sin discriminación, ¿no? Bueno, lo que pasó en este caso en nuestros países que recibieron los modelos esencialmente bismarckianos es que nosotros terminamos capturados en una lógica en que los trabajadores formales tenían derecho a una institucionalidad de seguro social o de seguridad social y la gran mayoría de nuestra población, y me refiero a la gran mayoría a lo largo de toda nuestra historia, formada por trabajadores informales y trabajadores que no tenían, por lo tanto, vínculos ni capacidad contributiva directa, ¿no?, a un sistema de seguridad social tradicional, terminaron siendo atendidos por la caridad, sea la caridad de la sociedad civil, sobre todo entidades religiosas y de organización libre de la ciudadanía, o entonces a través de políticas del mismo Estado, pero que eran inscritas dentro de una perspectiva de caridad o de asistencia social y no en el ejercicio de un derecho universal a la seguridad social, ¿sí? Tardó mucho históricamente para tenernos algunas experiencias que
fueron más allá entonces de este límite entre lo que eran los sistemas de seguro social contributivo y complementado o realmente mucho más poderoso incluso en el ámbito también de la caridad y filantropía, para pasar a constituciones nacionales que empezaron a hablar de sistemas universales, de sistemas únicos, ¿no?, de seguridad social. Establecieron la seguridad social como derecho, como es incluso referido en la Declaración Universal de Derechos del Hombre y otros mecanismos, ¿no?, de derecho económico social de Naciones Unidas. Esta apropiación de una idea universalista mediante un principio beberiano de financiamiento mediante recaudo justo, ¿no?, progresivo de tributos y una redistribución mediante políticas y acciones y servicios de carácter universal, empezó a ensayarse muy recientemente en la historia latinoamericana, ¿no? Si dejamos de lado la experiencia cubana, que tiene una otra matriz, ¿no?, de una matriz 100% estatal y dentro de una lógica de universalizar derechos sociales como un principio, ¿no?, del régimen. La otra experiencia que tuvimos siempre fueron experiencias muy truncadas, y las experiencias más recientes de los años 80 hacia la fecha de hoy fueron experiencias que todavía tienen dificultad sin instalarse 100% por cuenta de ser muchas veces proyectos de naturaleza social amplia, pero que desde el punto de vista económico no cuentan con sistemas tributarios justos ni con sistemas donde la economía esté al servicio de la redistribución o distribución de la riqueza mediante las protecciones sociales. Eso nos generó muchos conflictos, ¿no?, de percurso, como fue el caso de Brasil, el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, y también, ¿por qué no?, el caso venezolano, donde a pesar de la Constitución bolivariana definir un conjunto de principios de derecho, en la práctica no hemos logrado superar una fragmentación, una segmentación de la seguridad social, y el caso de salud es muy notorio, con la persistencia de varios subsistemas y la persistencia de una narrativa donde el derecho a la seguridad social de los trabajadores formales termina sobreponiéndose o separándose de una institucionalización de sistemas de acceso universal a partir de un concepto de ciudadanía. Y atención, el caso venezolano no es que sea tan nítido y lineal en este sentido. En Venezuela se ensayaron varias cosas importantes que todavía están ahí vigentes y en este ambiente complejo del país, que justamente el carácter universal de las misiones, ¿no?, y el carácter, aunque segmentado, pero fuertemente orientado a un acceso ampliado, universal, de servicios, como el caso de salud, llevó a que hubiera de forma tácita una especie de convivio entre estructuras incompletas, ¿no? O sea, de un lado, estructuras que pensaban un nuevo Estado dentro de una lógica de base universal, ¿no?, como las mismas misiones y también la lógica del poder comunal, de los consejos comunales, pero de otro lado, la persistencia, por ejemplo, de estructuras corporativas segmentadas, como serían los aparatos de pensiones y salud direccionadas a ciertas corporaciones, ¿no?, del mismo Estado, y una relación de compra de servicios al sector privado, muy notorio en el caso de salud, mediante pólizas, ¿no?, de salud que sobre todo benefician a los trabajadores del mismo Estado. La persistencia, por lo tanto, de una mentalidad segurista en este campo termina siendo un obstáculo desde el punto de vista político e ideológico para avanzar a sistemas de carácter universal. Y eso fue una paradoja en Venezuela durante el tiempo donde había abundancia de recursos, ¿no?, sobre todo cuando el barril de petróleo permitía niveles altos de ingresos para el sistema estatal, y que todavía sigue siendo un tema de debate y muy importante en este contexto de la constituyente, en el sentido de que existe una crisis, ¿no?, desde el punto de vista institucional y político, económico, que este sería el momento de profundizar la adopción de un sistema universal de protecciones sociales.
y aprender realmente de forma profunda del marco creado por las misiones, por los consejos comunales, por una lógica muchísimo más integral de protecciones y que va más allá de la tradición entonces segmentada que hemos visto a lo largo de la historia. En eso creo que la Asamblea Nacional Constituyente debería mirar críticamente las consecuencias o no de los principios adoptados en la Constitución bolivariana, pero lejos de abandonar los principios generales de la Constitución bolivariana, debería profundizar a luz de la experiencia política y social de Venezuela a lo largo de estos 20 años para poder construir entonces una otra dimensión, ¿no?, de protecciones sociales, lo que ubicaría a Venezuela entonces en el rol de países con sistemas universales, integrales, igualitarios, ¿no?, de protecciones sociales, ampliando el ámbito que ya de alguna forma existe de las dimensiones de estas protecciones sociales, donde entra la seguridad alimentaria, entra el tema de la vivienda, entra el tema de la educación, entra la energía, entra todo, más allá del cuadro clásico de trabajo, pensiones, asistencia social y salud, pero también integrando estas dimensiones. Por lo tanto, el desafío filosófico de un principio universalista, el derecho a la seguridad social como expresión solidaria, la organización programática, o sea, la integración de todos los ámbitos de estas protecciones en el marco de la organización del Estado. Y finalmente, mecanismos de gestión, de financiamiento que superen una dicotomía entre gasto social e inversión y la dicotomía entre lo que es la producción y la reproducción social, podrían permitirnos realmente en ese contexto avanzar mucho más. Pero eso amerita un debate más profundo, con más tiempo, más largo, y este video lo que quiere es simplemente provocar una reflexión que pueda ser útil para transformar este debate en la Asamblea Constituyente algo mucho más, algo poderoso y que inspire no solo nuevas perspectivas para Venezuela, pero también inspire un debate internacional más profundo. Muchas gracias.